la lista de los profetas mayores. Tenemos al profeta Isaías, al profeta Jeremías, después tenemos al profeta Ezequiel y el último profeta mayor es el profeta Daniel. Amén. Ezequiel capítulo 1. Voy a leer solo unos versículos del capítulo 1 y después del capítulo 2. Amén. Para estar en contexto, entrar en contexto rápido. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. La visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y por medio, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Vamos a ir al capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer de aquel rollo. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias porque estamos en tu presencia, en el mejor lugar, en tu casa de oración, Señor. Bendícenos por tu palabra también, Señor. Alumbra nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos auxilie y podamos entender tu palabra, y tú hables a nuestro corazón y trates con nosotros como tú quieras, Señor. Que nosotros podamos ser el barro, la vasija y tú el alfarero, Señor. En el nombre de Jesús, recibe gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre. Amén. Tomen asiento. Bendito Dios. Terminamos el libro de Lamentaciones. A mí, hermanos, me gustó mucho dar el libro de Lamentaciones. Porque es un libro triste, lo hablamos, pero es un libro emotivo también y muy profundo, y un libro que revelaba mucho de lo que era el corazón de Jeremías, un corazón compasivo era el de Jeremías, una persona que hablaba y anunciaba juicio, pero mientras lo hacía su corazón se partía y se derramaba, e instaba a otros también a llorar con mucho dolor por lo que estaba padeciendo el pueblo de Israel, porque fue un pueblo que tuvo oportunidad para revertir su situación, y Dios enviaba palabra desde temprano y sin cesar, y no lo hicieron, y eso realmente hacía doler el corazón de Jeremías. Ahora estamos con el profeta Ezequiel. Ezequiel fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, conocido por tener una de las vidas más intensas, simbólicas, ya empezamos con eso de lo simbólico, y visualmente extravagante de la Biblia. Su ministerio se desarrolló en un momento crítico, como venimos hablando, la caída de Jerusalén y el exilio babilónico. Amén. Y aquí vamos a ver un resumen de lo que fue la vida del profeta Ezequiel. Hermanos, algo curioso, por así decirlo, es que fue contemporáneo del profeta Jeremías también, que venimos hablando de él. Y también fue contemporáneo del profeta Daniel, solamente que sus ministerios se desarrollaron de forma distinta, porque Dios usó también sus capacidades, su personalidad, y los usó en contextos diferentes.
A Ezequiel, del que vamos a hablar ahora, se le conoce como el profeta del exilio. Y Dios lo usa porque vamos a ver que fue llevado cautivo antes de la caída final de Jerusalén en el 586. Él fue llevado cautivo, como lo leímos cuando estaba el rey Joaquín, hermanos, y como le pasó también a Daniel. Entonces, Ezequiel pasa a ser el profeta de la cautividad allí en la tierra de Babilonia, solamente que en la parte, vamos a decir, rural o entre la gente. El profeta Daniel pasa a ser también un profeta de la cautividad, pero ¿dónde estaba Daniel siempre? En el palacio. Amén, tenía otra función, aunque sí fue un hombre de Dios, y Dios lo usó, lo respaldó, y Dios glorificó su nombre a través de Daniel en el mismo palacio de Nabucodonosor y de los demás reyes. Pero también está el profeta Jeremías, que hablamos recién, que es el profeta que quedó en Jerusalén hasta la caída final de Judá, y entonces Dios lo usó en ese lugar. Así que Dios usa, para hacer memoria, Dios usa a Jeremías en la tierra de Judá, cuando ya había sido media conquistada y media caída, pero estaba ahí y le predicaba a la gente que quedó, ¿se acuerdan? A los pobres de la tierra. Usa a Ezequiel, de quien estamos hablando, en la cautividad, y usa a Daniel también en el palacio de Nabucodonosor. Así que cada uno lo usa en distintos lados porque Dios es sabio. Amén, y Dios sabe cómo hacer. Y con nosotros también. A algunos nos va a usar el Señor, no sé, que ha pasado y pasa, que a veces estamos, no sé, le estuvimos pintando la casa a una persona pudiente, que no teníamos cómo acceder a ellos si no fuera para trabajar para ellos. Estamos trabajando y mientras conversamos le pudimos hablar a alguien del Señor. A otro le va a hacer con un profesor mientras les está enseñando, con un maestro. Otro va a ser mientras está limpiando una casa, otro va a ser en otro ámbito, en otro contexto, pero a cada uno de nosotros Dios nos va a usar para compartirle, a veces a un vecino, a alguien que no teníamos otra forma de llegar con la palabra del Señor. Ahora vamos a ir a algún versículo que usted va a ir leyendo. Origen y el gran trauma, amén, que es el exilio. Ezequiel nació en Judá posiblemente entre los años 627 y 621 a.C. y era miembro de una familia de sacerdotes. ¿De quién hablamos también que era hijo de sacerdote? ¿De qué profeta? Jeremías. Amén. Ezequiel era sacerdote. Y de hecho, él le tocaba cuando cumple los 30 años, que vamos a ver que así lo dice el libro de Números, cuando cumplió los 30 años empezaba a ejercer, pero algo pasa con Ezequiel que cuando cumple los 30 años, me imagino que cualquier sacerdote que amaba a Dios desearía que llegue a esa edad. Cuando llega a los 30 años resulta que se encuentra en la tierra de la cautividad y no hay templo. Y no hay para ejercer el sacerdocio, entonces sería un tiempo muy difícil para este sacerdote, pero aún así sirvió a Dios como Dios lo tenía planeado. Estaba destinado a servir en el templo de Jerusalén, pero sus planes cambiaron drásticamente. Ocurre el destierro. Nosotros sabemos que la caída final de Jerusalén fue en el 586, pero en el año 597 el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió Jerusalén y la llevó cautiva, pero a la élite. ¿Se acuerdan que se llevó los ricos y se llevó mucha gente capaz? ¿Se acuerdan de Daniel también, que era una persona muy sabia, aunque Dios lo dotó de mayor sabiduría? Se los llevó y dejó a los pobres de la tierra. ¿Alguien puede leer Segunda de Reyes, capítulo 24, del 10 al 16? Ese pasaje nos cuenta en el momento que seguramente fue llevado cautivo el profeta Ezequiel. Amén. En Segunda de Reyes 24, del 10 al 16, cuenta cómo las tropas de Babilonia sitiaron Jerusalén. El joven rey Joaquín se rindió en ese momento. Nabucodonosor se lleva todos los tesoros del templo, el palacio real, y deporta a toda la élite de la ciudad. Y seguramente, hermanos, se lleve cautivo unas 10.000 personas, dejando solo a la gente pobre en Judá. Sí. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová.
como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo en la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos al rey de Babilonia. Amén. Aunque el texto de Reyes no menciona a Ezequiel por su nombre, él era un sacerdote y formaba parte de la élite intelectual y religiosa que fue llevada a Babilonia en ese momento exacto. También lo cuenta Segunda de Crónicas 36, que ahora no vamos a ir, pero para que lo sepan, Segunda de Crónicas 36, versículo 9 y versículo 10. Ezequiel, el profeta del que estamos hablando, con unos 25 años fue parte del primer grupo de deportados. Es decir, la nación siguió, Israel siguió funcionando, pero ya no como antes. Es como usted ve países ahora que están involucrados en diferentes guerras y de pronto siguen, pero ya no como antes porque han perdido su poderío militar, económico, lo que sea, civil también. Amén. Y eso fue lo que pasó. Con 25 años fue parte del primer grupo de deportados y ahora su nuevo hogar termina siendo Tel Aviv, que lo menciona, esa colonia de refugiados judíos junto al río Quebar, que es lo que menciona el profeta Ezequiel. Vamos a ver, hermanos, el llamado profético de este profeta, de este hombre de Dios, Ezequiel. A los 30 años, que como les decía era la edad en que debió asumir como sacerdote en el templo, eso lo dice el libro de Números, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, yo le voy a leer un resumen. Hace un censo de los hijos de Coat, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Así que a partir de qué edad podían ejercer su sacerdocio, a partir de los 30 años. Algunos decían, hay un historiador, creo que es Josefo, que él dice, hermanos, que empezaba a partir de los 25 años una etapa de preparación y ya estaba tal vez practicando para poder ejercer a los 30 de sacerdote. Pero mire qué increíble que tal vez a los 25 años de la edad de Ezequiel, él es llevado cautivo. Tal vez estaba empezando la preparación para ejercer lo que ellos amaban, porque los sacerdotes que hacían las cosas como Dios mandaba, era un servicio realmente privilegiado, no era para cualquiera, era de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, de ese linaje, no era cualquiera que tenía ese privilegio, y los que amaban a Dios y así lo entendían, hermanos, deseaban que llegue esa edad, pero cuando pasa esto, hermanos, por causa de la desobediencia, el pueblo de Judá es llevado cautivo y termina de esta forma terrible. Amén. Ezequiel tuvo una experiencia cuando estaba en la tierra de la cautividad, a orillas del río, y una experiencia que parte de ella la empezamos a leer. Vio una tormenta de fuego, seres celestiales con 4 caras, que le llaman querubines, y una especie de carroza celestial móvil que representaba la gloria de Dios. En esa visión Dios le dio un rollo de pergamino lleno de lamentos que el profeta tuvo que comerse y que según él sabía dulce como la miel, para simbolizar que asimilaba la palabra divina. Amén, gloria al Señor. A partir de ahí se convirtió en el profeta del exilio. Y como les decía al comienzo, como introducción, mientras Jeremías predicaba en Jerusalén e incluso otro profeta contemporáneo que fue Daniel predicaba y estaba sirviendo a Dios en el palacio y también servía al rey. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver el profeta Ezequiel como un profeta de acciones simbólicas. Y eso es lo que a veces vuelve un poco denso cuando uno empieza a leer estos libros. Y más una persona que es más nueva, uno lo tiene más asimilado y no les pasa. Por ejemplo, a veces llega el libro de Crónicas y empieza a leer los nombres y fulano engendró a Mengano y esto, aquello, pero es palabra de Dios, también tenemos que leer. Cuando llegamos al libro de Ezequiel, de pronto nos encontramos con las medidas del templo y por ahí está la construcción y eso lo tiene más asimilado y lo va leyendo y entendiendo. Otro dice, ¿por qué tengo que saber todas estas medidas? Pero también es palabra del Señor. Amén. A diferencia de otros profetas que solo hablaban, Dios le pidió a Ezequiel que actuara sus profecías mediante performances dramáticas, que si usted conoce el libro se imaginará alguna de ellas, y bastante extrema para llamar la atención del pueblo terco. Vieron que Dios, ya dije, Dios es sabio, pero Dios
busca la forma de que sus hijos entiendan su mensaje. Y lo hizo con Jesús. Dios en Jesús también a través de parábolas, y aunque a veces decía, bueno, a este pueblo le voy a hablar de esta forma, porque como no quiere entender, que no entienda, pero les voy a hablar aunque no entienda. Pero para sus discípulos le hablaba de otra forma. Y lo hacía con parábolas y con imágenes ilustrativas para que la gente entienda. Amén, y hablaba, agarraba la semilla y hermanos, toda la gente era algo que lo vivía todos los días porque plantaban, lo asimilaban así, ¿no es cierto? Cuando hablan de la oveja perdida, porque muchos eran pastores de oveja. Amén, y eso de las monedas, todo tiene también algo histórico y alguna tradición, algún trasfondo hay, pero todo lo que les hablaba era para que ellos entiendan su mensaje. Amén, para que ellos entiendan su mensaje de una u otra forma. Y a través de los profetas también. No les hablaba de cosas desconocidas. Amén. Y a este pueblo que le toca hablar, Ezequiel, que es el mismo pueblo de Israel que conocemos en otros libros, pero cierto que ellos, había épocas y épocas. Había momentos, por ejemplo, cuando estaban bajo el reinado de Josías, que al menos algún remanente buscaba a Dios. Josías amaba a Dios, pero hubo otros tiempos que eran catastróficos desde lo moral y desde lo espiritual. Amén. Entonces, para llamar la atención de este pueblo terco, Dios usa al profeta y Dios sabía por qué tenía que usar a Ezequiel para que de esta forma llamara la atención del pueblo. Primero, por ejemplo, lo hizo hacer como construir como el teatro del asedio. Dibujó la ciudad de Jerusalén en un ladrillo de barro y simuló un campamento militar atacándola. Ezequiel capítulo 4. Bendito Dios. Y hermanos, antes de leer parte del capítulo 4, hoy que es culto misionero, estamos hablando de un misionero. Amén, porque Ezequiel era un hombre llamado por Dios y puesto como atalaya. Dice una persona que tenía que ponerse en la torre, o simbolizaba eso, que se subía a la torre y tenía que observar el peligro, y no solo observarlo, sino advertir al pueblo de un peligro inminente. Y Dios lo puso como atalaya, no como los que vemos ahí que se llaman atalaya, pero sí lo puso como verdadero atalaya para que amoneste. Amén. Si el pueblo no hacía caso, ya era responsabilidad del pueblo. En el capítulo 4, ¿quién lo puede leer? Versículo 1, versículo 2. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. En versículo 3 también, ¿no? Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de un muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmará luego tu rostro contra ella y será un lugar desierto y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Amén. Es señal a la casa de Israel. Si no le entra por los oídos, decía Dios que le entre por los ojos. Amén, pero tienen que entender, cuando venga el enemigo a destruir la ciudad, ya están advertidos. Por falta de arrepentimiento, eso es lo que les va a pasar. El ayuno extremo, tuvo que acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días. Y luego sobre su lado derecho por 40 días, cargando simbólicamente con la culpa de Israel. Además, debió cocinar su pan usando excremento como combustible para mostrar la escasez que vendría. Todo eso le pidió Dios al profeta. Incluso vamos a leer parte de esto, el capítulo 4, yo les voy a leer una parte del final. Gloria a Dios, para resumirlo un poquito. Versículo 9, y toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestas sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, ¿sí? Con una especie de ayuno también. Y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Todo, hermanos, para que ellos vayan asimilando lo que iba a pasar realmente. Eso lo estaba haciendo de forma simbólica, pero después ellos iban a comer de esa forma porque no había que comer. Nosotros no estamos viendo en orden cronológico, pero cuando vimos en el tiempo de Jeremías Lamentaciones, dijimos que las madres muchas se comieron a sus hijos.
¿cierto? Que decía Jeremías cuando observaba, cuando él lamentaba justamente, decía que la carne se le había pegado a los huesos, que había tremenda hambre por el sitio del enemigo, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que está anunciando Ezequiel antes de que pase, antes de que pase. Y dice el versículo 2, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos. Y mire lo que le dijo Dios, al fuego de excremento humano. Y él era sacerdote. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, es decir, se pudo expresar el Ezequiel. Y dije, Señor Jehová, he aquí mi alma no es inmunda ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca entró en mi boca carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Y me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia. Y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Dios no cambia. Sin embargo, primero el mensaje es, voy a hacer esto para que se arrepientan. Pero ahora dice Dios, para que se miren con espanto y se consuman en su maldad. Porque Dios tiene misericordia, pero Dios tiene paciencia. Y su paciencia se agota también. Es decir, Dios marca tiempos y tiempos, y no sabemos hasta cuándo será el tiempo que estamos viviendo nosotros. Pero sí también estamos advertidos, y el mundo está advertido. Y Dios nos puso para que, como Ezequiel, seamos los atalayas que anunciemos lo que está pasando ahora, lo que pasó antes, pero lo que va a venir también. Y que Dios nos ayude. Después, como le dijo Dios a Ezequiel, ellos son una casa rebelde, escuchen o dejen de escuchar, tú les hablarás y les amonestarás de mi parte. El corte de pelo, capítulo 5. Se rapó la cabeza y la barba con una espada, dividió el pelo en 3 partes, quemó una, cortó la otra con la espada y esparció la tercera parte al viento, profetizando el destino de los habitantes de Jerusalén. Todo no por hacerlo de parte suya, por cuenta propia, sino porque Dios le mandó. ¿Quién lee el 5.1? Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Amén. Vamos a ver un poquito de otras cosas que pasaban, porque tengo que resumirlo. Porque usted dice, bueno, y todo esto Dios nos daba oportunidad. ¿Qué es lo que veía Dios mientras el profeta anunciaba juicio? ¿Veía un corazón que cambiaba de actitud? Es decir, un corazón arrepentido. Vamos al capítulo 8. Mientras él está en el exilio, algo está pasando con el resto que queda en Jerusalén, que parece no estar ni cerca de cambiar de actitud. Lo voy a leer para poder resumirlo. Ezequiel capítulo 8, en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Qué lindo es eso, hermano. En medio de la cautividad, una tierra ajena, con gente que no piensa como yo, que no se arrepiente, algunos dolidos, en un momento malo realmente, pero dice, allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó desde o entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Mira lo que está pasando en donde deberían estar adorando a Dios. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, y esto no es lo peor. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero.
Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones, de los ancianos de la casa de Israel, Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, líderes también, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y mire qué es lo más triste que esto. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y hasta ahí vamos a leer ese capítulo. Pero hermanos, una cosa peor que la otra. La Biblia dice que un abismo llama a otro. Amén. Y un pecado llama a otro pecado. Y mientras el pueblo por un lado está advirtiendo lo que va a pasar, por el otro no llega el arrepentimiento. La gente se mantiene con ese corazón rebelde, como decía Dios. El capítulo 13. Encima de todo esto había falsos profetas, y siempre los hay. Amén. Mientras uno anuncia juicio, el otro quiere ser más bueno que el profeta, hasta más bueno que Dios, para decir que todo está bien y que nada malo va a pasar. Amén. ¿Alguien puede leer Ezequiel 13:3? Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Amén. ¿Alguien más puede leer el versículo 8? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Y alguien más puede leer el versículo 10? Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y aún edificaba la pared, y aquí los otros no recubrían con lodo suelto. Amén. Y a todo esto el Señor se expresa también. Capítulo 18, que tal vez lo tenemos más asimilado y más conocido. Porque ¿saben qué decía el pueblo? Los padres cometen el pecado y los hijos las pagan. Amén. Los padres los hacen, los hijos las pagan. Y se quejaban así delante de Dios y decían, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Como que Dios es injusto y castiga a unos por culpa de otros. Sin embargo, ¿alguien puede leer versículo 3, Ezequiel 18:3? Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Amén. Y vamos a ver un poquito más abajo, gloria al Señor. El versículo 4. Y aquí que todas las almas Sí. que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Dios es claro y es contundente. El alma que pecare, esa morirá. Nadie va a cargar con el pecado ni de su padre ni de su hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y en el capítulo 33 sigue hablando de lo que hablamos al comienzo, el deber de Ezequiel como profeta, mensajero de Dios. Y a ver si nos identificamos nosotros con esta responsabilidad. Amén. Le voy a leer un poquito. Ezequiel capítulo 33. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, si no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. De alguna manera, cuando predicamos la palabra, estamos tocando la trompeta. Amén. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida.
Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, a ti te digo, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Amén. Y es tremenda responsabilidad, y que Dios nos ayude ante tremenda y semejante responsabilidad. Dice el versículo 9, si tú avisaras al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y si alguien decía, no, pero de esta forma, lo decían ellos, es injusto, ¿cómo vamos a vivir así? Versículo 10, ellos decían, nuestra rebelión y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Amén. Dios quiere que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pero hermanos, lamentablemente llega el golpe más duro. En el año 587, 586 también lo llaman así, Jerusalén y su templo fueron destruidos por completo, tal y como Dios le había advertido. Hermano, ese fue un momento, si nosotros nos trasladamos y estudiamos la palabra y nos trasladamos a ese tiempo, fue un momento desgarrador. Porque había algunos que eran como esa gente que no tiene fe pero quieren ser positivistas. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Y algunos desobedecían a Dios, esto, aquello, no, porque este es el templo de Dios, este es el templo de Dios. Pero cuando llega el enemigo empieza a destruir, empieza a matar, empieza a herir, a llevarse cautivos, pero a destruir, nunca pensaron que el templo iba a ser destruido. Como leímos en Lamentaciones, un versículo decía, nunca ni el enemigo se imaginó que un día iba a pasar lo que le pasó a Jerusalén y lo que le pasó al templo. Pero hermanos, algo pasa también en ese mismo día. Muere la esposa de Ezequiel. Capítulo 24 de Ezequiel. Ese mismo día. Y también Dios usa ese momento difícil para el profeta como una señal para el pueblo. Amén. Ezequiel capítulo 24. Bendito Dios. Del versículo 15. ¿Alguien puede leerlo? Ezequiel 24, ya vamos terminando. Del versículo 15 y al versículo 18. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hasta ahí, perdón. Más adelante, un poquito más. Hijo del hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de sus ojos, no endeche, ni llore, ni corran tus lágrimas. Amén. Reprime el suspirar y no haga luto. De mortullos ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cura con rebozo ni comas pan en el altar. Háblame al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana dice, ¿cómo me fue mandado? Amén. Todo para usar como señal. Ni siquiera el Señor le permitió al profeta llorar para usarlo como señal. Le dijo, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Él está cargando con el dolor del pueblo, lo que está pasando, pero también Dios sabe por qué usa al profeta para esto. Dice el versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado y el pueblo, ¿vieron cómo llamaba la atención lo que hacía Ezequiel? Y me dijo, el pueblo no nos enseñará qué significan para nosotros estas cosas que hace. Y yo les dije la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejaste caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Amén. De la misma manera, todo para enseñarles algo que iba a pasar al pueblo de Israel. Amén, hermanos. Y hermanos, de alguna forma Dios nos puso en este tiempo para llamar la atención de la gente. Porque nuestra conducta llama la atención. A algunos les da hasta curiosidad, pero por esa curiosidad uno puede compartirle del Señor.
¿cierto? Hacemos cosas raras para la gente sin Dios. ¿Qué piensa una persona del mundo cuando nosotros ayunamos? Aunque no lo andamos publicando por ahí, pero nuestra familia, algunos saben que lo hacemos. ¿Y cuántas personas y otras cosas que hacemos porque no nos perdemos los cultos, que tratamos de buscar a Dios, que tratamos de tener nuestro tiempo de oración, de lectura de la palabra? ¿Y para qué haces eso? ¿Y que te morís si no lo haces alguna vez? ¿No es cierto? Llama la atención de la gente. Y que Dios nos ayude a tener la gracia de Dios para aprovechar las oportunidades. El mensaje de esperanza y restauración. Después de la caída de Jerusalén, el tono de Ezequiel cambió. Dejó de advertir sobre el juicio y empezó a consolar al pueblo que lo había perdido todo. Sus dos visiones más famosas en esta etapa son, en Ezequiel capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. ¿La conocen? Hasta los niños en la escuelita la han aprendido. Tuvo una visión, en Ezequiel 37, de un valle lleno de esqueletos humanos. Dios le ordenó profetizar sobre ellos y los huesos empezaron a unirse, se cubrieron de carne y volvieron a la vida gracias al aliento, entre comillas, espíritu también, divino. Esto simbolizaba la resurrección de la nación de Israel que parecía muerta. Amén. ¿Qué le pregunta a Dios al profeta? ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Amén, y le dice que profetice, él profetiza y primero empieza una forma y otra etapa hasta que se convierta aquellos esqueletos después de estar unidos y que corran los tendones y la carne por sus huesos a formarse un gran ejército como el ejército de Dios, dice Ezequiel. Hay otra visión que tiene del nuevo templo. Amén. En sus últimos años vio los planos celestiales de un templo reconstruido y perfecto, del cual brotaba un río de agua viva que sanaba todo a su paso hasta el mar muerto. Hermanos, para terminar, no se sabe con certeza cómo ni cuántos años fueron la vida del profeta Ezequiel. La tradición judía dice que fue asesinado por un príncipe israelita exiliado al que le había reprendido, y eso puede ser. Su vida marcó un antes y un después porque le enseñó a su pueblo algo clave. Dios no estaba atado a un edificio, es decir, al templo ni a la tierra de Israel. Dios estaba con ellos en el exilio y los traería de vuelta. Amén. Hay un nombre que aparece en este libro, es Jehová Sama. Significa Jehová está allí, Jehová está presente. Amén, hermanos. En nuestras vidas, Jehová Sama. Dios está presente. Pase lo que pase. Algunos de ellos que con el corazón partido estaban en la tierra de la cautividad, ellos pudieron comprobar que Dios no estaba atado a las cuatro paredes, de que Dios estaba con ellos también a pesar de su obstinación, a pesar de su incredulidad, a pesar de su corazón duro, rebelde. Hermanos, después si se arrepentían, había esperanza de restauración para ellos. Amén. Y de hecho hoy Israel, la nación de Israel existe porque Dios también ha cumplido su palabra. Amén, ha cumplido su palabra. Y con la iglesia Dios cumple su palabra. Amén, que Dios nos ayude y sigamos meditando, hermano, tanto para leer en este libro de Ezequiel y que podamos nosotros también alimentar nuestra vida de la palabra del Señor. Amén, alimentemos nuestra vida de la palabra del Señor. Como Dios le dijo a Ezequiel, alimenta tu vientre de este rollo y come lo que te doy. Amén, nosotros tenemos que alimentar nuestra vida de la palabra del Señor. Porque tantas cosas a veces uno pasa por alto e ignoramos por ignorar la bendita palabra del Señor. Vamos a orar puestos de pie, hermano. Padre Celestial, te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra maravillosa. Te damos gracias porque tus palabras son espíritu y son vida. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos